atacará. El león está rugiendo. ¿Dónde está su tribu? Sobre la tierra y reinaremos con él. A él la gloria, a él la honra, la fortaleza, el dominio, el gobierno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos están llenos de alegría? Los alegres van a gritar en esta noche para Cristo. Tu luz mi vida alumbró, mi gozo restauró. 4 de la tarde, como lluvia 59. cayó, mi desierto revivió. Este programa es presentado por JM Comercializadora. Tenemos lo que necesitas para tu construcción. Para mayor información, llama al 9998 02 23 36. Supera los límites e impulsa tu vida. No importa si eres un deportista en búsqueda de ese impulso adicional, un emprendedor buscando estrategias para destacarte en tu industria, o simplemente alguien que desea llevar su vida al siguiente nivel. Roger Pérez y Uciel Espinosa te presentan Vidas de Alto Rendimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde, 5 en punto. Estamos comenzando otra emisión de Vidas de Alto Rendimiento. Ya estamos al lunes 27 de noviembre, Roger. Se nos está yendo el año, se nos está acabando el año, pero vamos a terminarlo muy bien. Tenemos una sesión muy interesante el día de hoy. Muchos luchamos por ser los mejores en nuestra área, en nuestro entorno personal o laboral. Todos queremos de alguna manera sobresalir, hacer las cosas bien. Y si eres competitivo como yo, muy dentro de nosotros buscamos ganar. De alguna manera tener esa confirmación externa, ya sea un título, ya sea un trofeo, un premio, una recompensa que lo confirme. Y todo atleta de alto rendimiento tiene este lado competitivo
Y nos da satisfacción ser los primeros, ser los ganadores, alcanzar ese primer lugar en lo que sea que hagamos. No sé si te pasa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no lo somos? ¿Qué pasa cuando soy el segundo? De alguna manera tenemos muy presentes los nombres, por ejemplo, de los primeros lugares de nuestro medio. A lo mejor el ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas, el mejor cantante, el mejor artista, el mejor deportista o con más premios, el escritor con más bestsellers, el mejor de todos los tiempos, el GOAT que le llamamos, o el número 1 en el deporte que compito. No sé cuál sea tu caso, pero todos conocemos el nombre de los primeros lugares. Pero ¿quién recuerda los número 2? ¿Quién recuerda el 3, el 4, el 10? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo enfrentan? Bueno, de eso hablaremos el día de hoy, cuando soy segundo lugar, ese anónimo segundo lugar. Mi nombre es Uciel Espinosa y me acompaña como en cada programa Roger Pérez, el máster de los deportes. Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Uciel. La verdad, bastante emocionado por este tema porque es un tema que a mí me genera mucha intriga, ¿no? Porque normalmente, y esto es obvio, tanto de la etapa formativa de nuestra niñez hasta en la escuela y en el área profesional, pues siempre nos tratan de mostrar estos niveles, ¿no? El número 1, nos ponen promedios desde que estamos en la escuela, sí. Promedios, cuadros de honor, todas esas maneras para jerarquizar un poco quién es el mejor y quién es el peor. Y de repente luego salimos de la universidad y no hay 1, no hay 2, no hay 3, no hay 4. Y el tema es, ¿cómo encaro yo esa parte donde ya no estoy siendo medido? A menos que entres en una empresa y eres encargado de ventas, pero realmente de ahí en fuera hay muchas ramas en las que no hay este título. Claro. Pero yo me crecí viendo el deporte y normalmente las grandes historias del deporte que nosotros conocemos, como tú bien dices, nos acordamos de todos estos grandes jugadores, ¿no? Federer, Nadal, Djokovic, Phelps, Jordan, ¿quién más podríamos hablar? LeBron James, Kobe Bryant, los recuerdos, esos son los mejores atletas de todos los tiempos. Pero, ¿qué pasa cuando no puedo llegar a hacerlo? Porque de repente a mí sí me genera esa intriga de decir, oye, ¿qué pasa con todos los otros atletas que en su mente quisieron o en sus metas estaba ser el mejor y no lo consiguieron? ¿Cómo gestionaron ese, se le podría llamar fracaso de no haber conseguido? O no es un fracaso, pero depende igual. O sea, llega un punto en el que realmente en su contexto ellos entienden si van a poder llegar a ser o no, ¿no? Y el tema de hoy es que vamos a abrir un debate porque realmente ya tocaremos uno de los temas, pero es no todos somos uno, no todos son los mejores. Tú bien lo repetías, me contabas el otro día que platicábamos un tema de Tim Tebow, ¿no? Que en un podcast decía, la realidad es que cuando tú llegas a la NFL, allí está lo mejor de lo mejor sí. Y no todos van a ser el número 1 de la NFL, ¿no? Exacto, entonces aquí el punto que queremos hablar con ustedes el día de hoy es cómo vivirlo, cómo entenderlo, cómo poder afrontar estas preguntas de cuando no soy el número 1, cuando en la profesión a lo mejor que yo me desempeño, a lo mejor que sí está evaluada, sí hay número 1, yo no puedo ser ese número 1. Me imagino todos los futbolistas que en el tiempo de Messi y de Cristiano Ronaldo no podían ser ellos, ¿no? Y intentaban y estaban ahí en la lucha por años. ¿Cómo puedes enfrentar esta situación? Ya me toca cambiar de profesión o me pongo a jugar otro deporte o me hago otra empresa, no sé, ¿no? Claro. Entonces, precisamente lo que hablaremos el día de hoy, vamos a contestar 3 preguntas claves, Roger, que a través de tus historias vamos a ir desglosando. Pero número 1, ¿todos podemos ser el primer lugar en nuestro medio? Esa pregunta vamos a abrir un poquito el debate. Y si no soy el mejor en lo que hago, ¿debo cambiar de profesión? O sea, mejor me esfuerzo por otra área. Y número 3, ¿vale la pena ser un segundo lugar que nadie recuerde? Yo creo que son preguntas muy para debatir, ¿no, Roger? Sí, son preguntas bastante interesantes. Estas 3 preguntas marcan un poco de la ideología que hemos tenido ya durante mucho tiempo. Y creo que abriremos un poquito un debate, la gente que nos quiera, porque realmente si tú ves el fútbol, el básquetbol, el béisbol, todo está ligado a resultados. Sí. Y está ligado números. A un ranking, ¿no? Sí. Eres el 1, eres el 2. Yo, por ejemplo, este debate de Jordan y LeBron James, ¿no? Imagínate que LeBron, después de todo lo que ha intentado hacer, me imagino que en algún momento va a decir, bueno, pues, en cuanto a afición y en cuanto a carisma, no voy a superar nunca a Jordan, ¿no? O exacto. En títulos. ¿Cómo gestiono esa parte? Así es. Si a mí siempre me han catalogado como el heredero de,
¿no? Ajá. Y esa parte lo estaremos hablando. Y la verdad, pues bueno, para la gente que nos quiere escribir su opinión, que nos pueda decir si es mejor ser el 1 o si todos podemos ser el 1, si dentro de nosotros está el potencial para ser el número 1, que nos escriban al número de WhatsApp 9993 54 69 14 y que nos escriban, la verdad, que contesten estas preguntas, y si consideran que en su profesión actual, que en su profesión al día de hoy o en lo que están desempeñando en su día a día, pueden ser los número 1, se puede llegar a ser el mejor, que nos escriban, nos gustaría leerlos. Y así que pues la verdad es que vamos a empezar ya con el tema del día de hoy. Así es. Y antes de entrar con la primera pregunta, Roger, para ti, yo siempre cuando pienso en segundo lugar, siempre me acuerdo como, ¿qué diferente es al tercero? Te pongo este ejemplo. En los mundiales, tú ganas el tercer lugar. O sea, tú en el partido, tú ganas el partido y te llevas el título de tercer lugar. Pero el segundo lugar lo ganas perdiendo. Sí. O sea, pierdes en la final y te dan el sello. Entonces yo creo que esta sensación de agridulce de haber ganado un segundo lugar, ¿no? Porque acabas de perder un partido, pero estás llegándote el segundo lugar del mundial. O sea, esta es una mezcla de emociones. Entonces yo creo que en la vida a veces tenemos esta mezcla de emociones, Roger, en las de que a lo mejor no llegaste a ser el primer lugar en el área, a lo mejor no alcanzaste todo lo que otro alcanzó. Sí. Pero tú estás llegando a un lugar muy alto, Roger. O sea, en tu vida personal a lo mejor alcanzaste lo que tú en tu máximo potencial podías lograr. Y entra esta mezcla, yo creo que de emociones, decir, estoy contento con mi resultado, sé que es lo mejor que puedo dar, pero aún así a lo mejor no tuve el primer lugar. Claro. Entonces, te lanzo la primera pregunta, Roger. ¿Todos podemos ser el primer lugar, entre comillas, en nuestro medio, en la vida? ¿Qué historia nos tienes el día de hoy? Para empezar, yo creo que no, realmente no. Lo bueno, el otro día lo platicaba con Manuel, que nos estaba escuchando, don Manuel Cawich, y decía yo, mira, ¿sabes qué? Yo estaba escuchando el tema del talento, ¿no? Y él decía, es que hay gente que tiene un talento muy diferencial, Sí, ¿no? sí. Y pues la realidad es que sí hay unos que hay un talento muy diferencial, y ya hemos tocado ese tema de la disciplina, etcétera, y hasta dónde podemos llegar. Pero la realidad es que no todos podemos ser número 1. Yo creo, lo hemos dicho repetidamente, creo que podemos mejorar, pero número 1, lo platicamos en el programa anterior, ¿cuántos mejores jugadores recuerdas del básquetbol? Sí. Jordan, LeBron James y párale de contar de ahora, ¿no? Y el básquetbol que lleva años disputándose. Entonces, no todos podemos ser número 1 del mundo o número 1 en lo que hacemos. Dicho esto, quisiera yo tocar la historia de una persona que el otro día igual se lo comentaba a Manuel, te lo preguntaba a ti, y los dos me dijeron que no lo conocían. Ambos me dijeron que no conocían quién era Ryan Lochte. Y la historia de Ryan Lochte es increíble, y se le platicaba igual a mi madre, y yo creo que mucha gente no sabe quién es Ryan Lochte. Ryan Lochte es el segundo mejor nadador, el segundo nadador más condecorado en la historia de los Juegos Olímpicos. Tiene 12 medallas. Wow. Tiene 6 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. El tema con Ryan Lochte es que le tocó nadar en la época de Michael Phelps, que tiene 23 medallas. El en los Juegos anónimo Olímpicos. segundo lugar. Exacto. haz de cuenta. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿valió la pena todo lo que hizo Lochte? Porque yo me preguntaba eso, o sea, ¿realmente valió la pena todo lo que hizo él? Todas las medallas que ganó, es el segundo mejor nadador en la historia de Estados Unidos, quizá contemporáneo. Evidentemente hay otros nadadores que tuvieron otras épocas, pero la mala suerte era que si no estaba Phelps, él iba a ser el mejor, ¿no? Sí. Si nos vamos a los números, si Phelps no hubiera estado en ese momento, Ryan Lochte iba a ser el que se llevaba todas las medallas. Cuando yo veo la historia de Lochte, digo, ¿por qué evidentemente nadie se acuerda? Ajá. Como el otro día también veía una historia que hacía una pregunta, una analogía, que le decían, ¿quién llegó primero a América? Le decían, Colón. Y le preguntaban, ¿y quién llegó segundo? Nadie lo sabe, ¿no? No lo sabe. Pero evidentemente los libros de la historia esa pregunta es capciosa, pero al final ¿valió la pena todo lo que hiciste aunque no llegaste primero? Aunque no quedaste como el número 1. Para mí sí. Okay. Para mí sí. No todos pueden ser número 1, eso es evidente. Pero el caso de Lochte es que si hay algo que creo que Lochte no se hubiera perdonado es no ver hasta dónde podía llegar. Exacto. ¿No? Y yo creo que los números 2, los números 3, los números 4, todos estos, vamos a llamarles actores de reparto, que no son los que ganan el Oscar, que Sí. también hay premio también para el actor de reparto, no sé si en los Oscars, sí. pero todos estos actores de reparto sirven para esto. Por ejemplo, hoy podemos decir quién es el mejor, Messi o Cristiano, ¿no? Sí.
Pero ese debate no hubiera existido si no hubiera estado Cristiano Ronaldo. Así es. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, sí. no hubiera entrado ese debate. Y quizá la mejor versión de hoy de Messi no lo hubiéramos visto sin el mejor Cristiano Ronaldo. Exacto. La mejor versión de Michael Phelps no lo hubiéramos visto sin un Ryan Lochte que Exacto. estuviera detrás de él, ¿no? Y creo que esto es lo que genera el deporte en nuestro día a día. Ahora, ¿cómo lo reflejamos en nuestro día a día? Yo cuando veo la historia de Lochte es, inténtalo y llega a tu nivel más alto, Sí, hasta donde te permitas sí. llegar. Pero tienes que descubrirlo, porque yo sé que muchas veces estamos en el trabajo, en nuestra vida diaria, y decir, mira, ya se me pasó el tiempo para emprender, ya se me pasó o al final no he sido lo mejor versión, las expectativas que yo tenía sobre mí son muy altas, no las he alcanzado, pero a lo mejor no las vas a alcanzar, Sí, sí. pero te puedes acercar a ellas, ¿no? Te puedes acercar lo más posible a ellas, y creo que eso es lo que uno tiene que hacer. Porque yo te pregunto a ti, si tú eres Ryan Lochte y te toca nadar al lado de Michael Phelps, pues das por sentado que no vas a ganar el oro. Pero entonces que ya no te presentas, ¿no? Alguien decía, ¿cómo decía? La final, el otro día que llegaba un equipo y decían, bueno, hay ciertos equipos que no esperaban llegar a la final, pero una vez que están ahí tienen que esforzarse al máximo, lo ganen o no, Exacto. ¿no? Sí, y aquí lo interesante, Roger, que me gustó mucho esa manera en la que comenzaste, que realmente de pronto tenemos como cierta cultura en la que estamos acostumbrados a evaluar y poner números. ¿Y qué pasa? Aquí quiero rescatar algo muy interesante. A veces igualamos número igual a valor. Ujú. ¿Qué quiere decir? Si eres el primero es más valioso que el segundo. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, sí. de pronto nos acordamos y los medios de comunicación manejan esto y lo potencializan al grado de que todo el mundo recordamos el primer lugar. Yo no sé el segundo porque ni se habló de él, ni es tan comercial, ¿me explico? Claro. Entonces, lo que funciona en cierta cultura no necesariamente tiene que ser lo correcto. Entonces, a veces los medios de comunicación por tema de comercialización o tema de negocios hacen esto. ¿Por qué? Porque son más conocidos. Pero en la vida, Roger, todos valemos de la misma manera. Seas 1, seas 10, seas 15. Y no hay número en la vida. Entonces, yo quiero comenzar con esto. Como fundamentar un poco el tema del valor y el tema de lo que significa ser un segundo. Por eso lo hablamos entre comillas, ¿no? En la vida realmente no hay lugares, no hay manera de compararnos porque nuestros propósitos son diferentes. Y los contextos son diferentes. Y los contextos. Tu número 1, que tú le llamas, para mí puede ser un número 2 en nuestro Sí. contexto. Pero a ti Dios te va a pedir por tu número, por tu carrera específica, por tu propósito específico. Entonces, competimos no contra otros, sino contra nuestro propósito. Ujú, ujú. Entonces, si en algún momento Dios quiere que nosotros seamos el 10 para los demás, pero para Dios es el número 1 siendo 10. ¿Sí me Claro. explico? Sí, sí, sí. Porque Él valora y Él nos da el potencial para alcanzar lo que tenemos que potencializar. Entonces, ¿qué es lo malo? Cuando yo no logro ser lo que otro es y yo me frustro. Sí. Porque yo no voy a ser tan bueno como es Roger. Yo jamás voy a ser tan bueno como tú. ¿Por qué? Porque a ti Dios te dotó de habilidades y aparte tú has desarrollado esas potenciales y has trabajado tus áreas. Pero tú no eres yo. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entender mi valor y entender mi propósito y empezar a trabajar mi carrera para yo ser el mejor de lo que a mí se me dio. Te voy a poner un ejemplo. Ok. Siempre digo esto. ¿Qué es más valioso, Roger? Por ejemplo, si yo te dijera una botella de agua o una tablet de última generación, ¿qué es más valioso? Pues yo creo, en el contexto en el que estamos, pues una tablet, ¿no? Podríamos decirlo. Exacto. Ahora, Ajá. ¿qué es más valioso en un desierto después de 4 días sin tomar agua? Pues el agua, sin duda, ¿no? El agua. ¿Te fijas? O sea, ves un valor totalmente Sí. a nivel propósito. Tú pagarías lo que sea necesario para una botellita de agua. Y aunque te regalara una tablet, no te sirve en ese contexto, ¿me explico? Entonces, Claro. a nivel propósito, nosotros tenemos que entender nuestro valor y lo que tenemos que hacer con las herramientas y las capacidades que Dios nos dio. ¿Ok? Siendo con este fundamento, te quiero dar unos consejos para compartir el día de hoy. Ok. Número 1, no te compares, protege tu singularidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo cualidades específicas, yo voy a tener que desarrollar estas cualidades y no sentirme un número 2 en el mundo, sentirme un número 1 en mi propósito. Para Dios no hay un MVP, no hay un GOAT. ¿Me explico? Cumple tu propósito, corre tu propia carrera. Y me gusta mucho esto que te voy a compartir de Erwin McManus. Dice, no malgastes tu vida viviendo la vida de otra persona. Si escoges aceptación, o sea, que los demás te acepten, estás
dejando tu singularidad y estás aceptando un conformismo de decir, me voy a adaptar a lo que los demás esperan de mí. Yo quiero agradarte. Y si yo vivo mi vida tratando de recibir la aceptación de los demás, voy a perder mi singularidad. Todos van a tener una singularidad personal que nadie más va a entender, Roger. Entonces, mi número 1, a lo mejor tú no vas a valer, no le vas a dar ese aplauso o el valor. Dios sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué te recomiendo? Debes de proteger esa cualidad de único que Dios te dio porque nadie más lo va a proteger más que tú. Y nunca renuncies a aquello que te hace único. Porque el día que renuncies a aquello que te hace único, todo el mundo estará contento que hayas renunciado. Y ahora sí tú te vas a percibir menos valioso que los demás. ¿Sí? Y luego número 2. Número 2, lucha por ser mejor. Aunque no seas, entre comillas, el mejor. Y eso tú lo dijiste ahorita. No siempre vas a ser mejor en cierta área. A lo mejor en el área de la comunicación, que ahorita estamos en este contexto. A lo mejor no podremos ser catalogados en algún momento como un número 1. O tal vez sí, Dios lo sabe. Pero lo que siempre podemos controlar es nosotros ser el mejor. Claro. Yo en mi área, tú en tu área. Entonces, la idea, Roger, que le recomendamos a todos los que nos escuchan, es alejarnos de la mediocridad y el conformismo y acercarnos a la excelencia. ¿Sí lo vemos? Sí, sí, sí. O sea, yo voy a correr mi primer lugar. No me voy a comparar con los demás. Yo voy a correr mi primer lugar y voy a luchar por ser mejor, aunque no sea catalogado por los demás por el mejor. No me interesa. El que me va a catalogar es Dios. Entonces, la excelencia, Roger, es este proceso de evolución. Acumulo conocimiento, sigo aprendiendo, sigo capacitándome y empiezo con una mejora constante, ¿no? Sí, que la mejora constante es un tema que ya hemos traído. Fíjate que yo cuando veo, entiendo que en el deporte todo es muy competitivo y todo es medible, pero cuando yo escucho hablar, no sé, LeBron James hace años que dice, yo no soy el número 1, no soy yo quien para decir si voy a ser el mejor, ¿no? Claro. Escucho a Tom Brady decir en su momento, dijo, yo nunca quise ser el número 1, siempre quise ser mejor cada día. Wow. Kobe también te lo digo. Me explico, o sea, la mentalidad de cada uno de ellos, de los grandes atletas de estos que marcan la historia, su mentalidad siempre fue ser un poco mejor que ayer, ¿no? Y esto evita, como tú bien dices, que te topes, ¿no? Que te llegues a un cierto nivel, evita que te estanques. Claro. Y lo que hace es que tú siempre creas que puedes mejorar. Así es. Y cuando, por ejemplo, yo, la verdad es que quise buscar algunas entrevistas a Ryan Lochte, casi no hay. Ajá. Pero no es comercial. Ajá, sí, la sí. vida de Lochte, y como tú bien dices, evidentemente, a las revistas que venden el 1, el 2, el 3, eso es lo que venden las revistas. El 1, solo te muestran los mejores jugadores del momento, aunque no sean muy consistentes en los años, si es el mejor jugador del momento, se pelean por tenerlos en las portadas, solo hablan de los mejores equipos, etc. Pero si tú no eres capaz de ver de qué eres capaz tú, de probarte, ¿no? De decir, mira, yo soy bueno en esto, voy a llegar lo más lejos que pueda en esto. Exacto. No sé si voy a ser el 1 o el mejor programador que exista, o el número 15 o el número 16, no sé si hay ranking de eso, tampoco sé si hay ranking en tu industria, no sé si hay un ranking de coaches, Hay como que estadísticas, pero en temas, no, o sea, es muy subjetivo. de viewers, es ¿no? subjetivo, en Exacto. tema de libros, en tema de resultados, de gente capacitada, pero Entonces, no hay... Es una parte en que si tú te empiezas a comparar, como tú bien dices, imagínate que Lochte haya dicho, mira, ¿sabes? No hay nada que hacer. No tengo nada que hacer al lado de Michael Phelps, ¿no? Y yo me imagino que, digo, no conozco, no he podido escuchar tanto el Lochte, pero me imagino que él se ha de poner a pensar y a decir, mira, ¿sabes qué? Con mis herramientas, con mi preparación, llegué a estar en donde estoy. Vamos a un corte y regresamos, seguimos con ese tema bastante interesante. En un momento regresamos para hablar de las vidas de alto rendimiento. Estamos de regreso, lunes 27 de noviembre. Estamos hablando de ¿vale la pena ser segundo? O cuando estoy en una posición en la que soy segundo lugar. Estamos con la historia de Ryan Lochte, que pasa desapercibido, como hay otras muchas historias que creo que van a pasar desapercibidas, porque el deporte, como tú bien dices, la industria así nos ha enseñado y así nos han inculcado, ¿no?
Pero tenías un tema antes de irnos al corte, Uciel. Así es, estamos dando un poco de consejos de entender esto contra cultura, ¿no? Que la cultura nos quiere dar un valor de acuerdo al primer lugar o compararnos y que hay un primer y segundo lugar en la vida cuando realmente no lo hay. Aunque no seamos los mejores en algún punto de nuestra profesión, podemos ser los mejores. Entonces, les damos 2 consejos, Roger, antes de este bloque. Número 1, hablamos de no te compares, protege tu singularidad. Que hablamos de que si escoges la aceptación o caerle bien a los demás a expensas de ser quien eres, estás aceptando también el conformismo. Porque todos van a tener una singularidad personal que nadie más va a entender, ¿no? Y les damos el segundo consejo. Lucha por ser mejor, aunque no seas, entre comillas, el mejor, ¿sí? Entonces hablamos de que no siempre podremos ser el mejor en cierta área, pero siempre podremos ser los mejores en lo que somos y en nuestra capacidad. La idea es alejarnos de la mediocridad y el conformismo y acercarnos a la excelencia. Quiero terminar este consejo, Roger, con un principio o una recomendación. Para poder seguir creciendo, Roger, para poder salir de la mediocridad y el conformismo y acercarnos cada vez más a la excelencia, porque la perfección hablábamos de que no es alcanzable, sino la excelencia es esta pincelada de perfección en este mundo. Uh-huh. Desarrolla una cultura de aprendizaje, o sea, una forma de vivir en la que continuamente estás aprendiendo, ¿sí? Que estás siendo mejor. 3 aspectos importantes para esto. Curiosidad. Que siempre estés cuestionándote cómo esto se puede hacer diferente, o por qué no se ha hecho de otra manera, o qué es lo que yo puedo cambiar. Estar siempre explorando nuevas áreas, porque vas a descubrir dones y talentos que tú tienes que no has descubierto, ¿ok? Número 2, innovación. Siempre romper el molde, romper lo que se ha hecho, los modelos de negocio. Lo estamos viendo en los últimos años, cómo se han roto en más periodos cortos de tiempo modelos de negocio que estuvieron por años instituidos en el mundo de los negocios. Y número 3, un perfeccionamiento continuo. ¿Qué hablamos de aquí? Siempre estar creciendo y siendo mejores en lo que podamos. Y me gusta mucho esto que dice Simon Sinek. Dice, no basta estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Hay que ser también la persona adecuada. ¿Ok? Entonces estamos trabajando para este crecimiento infinito, como dice Simon Sinek, que es crecer para ser siempre mejor que tú. O sea, ganarte a ti mismo, no tratar de ganarle a alguien más. Por eso nunca va a terminar, porque me voy a estar derrotando a mí mismo y ganándome. Ahora, si tú creces solamente para ganarle a tu contrincante, vas a dejar de crecer el momento que ya seas mejor que él. Entonces, la idea es superarte a ti mismo. ¿Ok? Entonces, Roger, te mando la segunda pregunta. Esta está muy buena y está para debatir. Si yo no soy el mejor en lo que hago, Roger, ¿significa que debo de cambiar de profesión? ¿Qué piensas? Yo creo que depende. Aquí sí es un gran depende, porque creo que vamos alineados a lo que estamos tocando. Si es lo que te apasiona, si crees, hablamos de propósito, si crees que para esto es lo que naciste, pues vale la pena intentar y a ver hasta dónde vas a llegar, ¿no? Porque vuelvo al tema de Ryan Lochte. En algún momento yo creo que él puede haber dicho, mira, no hay nada que hacer, ¿no? Ya he ido a dos Juegos Olímpicos. Es intocable, ¿no? Exacto, y está Michael Phelps, es mi compañero de equipo. Ryan Lochte es estadounidense, Phelps es estadounidense. Y imagínate, él hubiera dicho, mira, para estar a las sombras de Phelps, mejor me dedico a otra cosa, puedo invertir mi tiempo en otra cosa y a lo mejor sea mejor. Pero me imagino que lo que le apasionaba a Ryan Lochte, como le apasionaba a Michael Phelps, era nadar, era competir en natación. Exacto. Y entonces él, me imagino que debe ser el punto en el que tú llegas y dices, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué con mis armas, ¿no? Con mi conocimiento, con mi entrenamiento. Recuerdo que, fíjate que cuando hablamos del primer programa, que fue de, si no me equivoco, fue de Juan Martín del Potro, la historia de Juan Martín del Potro. Ok, sí, cuando se lastimó, ¿no? Sí, Las muñecas. exacto. Sí. Que era el tenista argentino. En ese programa yo mencioné un poco de David Ferrer. David Ferrer es un tenista español que es considerado como uno de los mejores españoles. O evidentemente hay mejores que él, pero él nunca ganó un Grand Slam. Ok. Y lo que me gusta es que en una vez David Ferrer llega a una final de Grand Slam en Roland Garros y su rival era Rafa Nadal. Ok. Y en una rueda de prensa antes le preguntaban que cómo veía el partido para el día siguiente. Ok. Y lo que me gustó de Ferrer era ese pensamiento de saber que hiciste Lo mejor. lo mejor Ah. y estaba él contento con su futuro resultado. Y explico.
Le pregunta cómo va el partido y lo que contesta lo que contesta David Ferrer en ese momento es, miren, mañana voy a competir contra Rafa Nadal, ¿no? Mañana voy a competir contra Nadal. Realmente no soy, él lo dice, no soy un superdotado. No tengo el talento que ellos tienen, ¿no? No nací con ese talento, no soy de ese nivel, pero llegué aquí con esfuerzo, con trabajo, con lucha, con talento evidentemente, pero cuando lo comparas con lo de Nadal, Federer o Djokovic, él dice, no formo parte de esos 3 mejores. Dice, así que lo que pase mañana, evidentemente voy a salir a darlo todo, pero lo que pase mañana, sea cual sea el resultado, dice él, yo voy a estar satisfecho porque habré llegado a mi mejor resultado. Wow, ¿no? buenísimo. Y al final, yo sé que en la historia, porque mucha gente va a decir, no, si no eres el 1, no sirve. Ajá. Lo sé que en el deporte así funciona. Pero en la historia habrá quizá en algún momento Ferrer se va a sentar y va a decir, mira, yo jugué una final contra Rafael Nadal. Exacto. Pocos pueden podrán decir eso, ¿no? Ajá. Y en el caso de Lochte va a decir, oye, mira, yo competí junto con el mejor nadador de toda la historia, Sí. ¿no? Eh, Estuve ahí siempre llevándolo al límite. Me imagino que en algún momento era su rival. Me imagino que en las pruebas para calificación eran rivales. Sí. Y esa parte de decir, mira, a lo mejor no fui el mejor, pero competí contra los mejores y estuve ahí. Sí, es que de eso se trata. O sea, se trata de que tú puedas alcanzar ese máximo potencial en cualquiera que sea tu giro y cualquiera que sea el nivel que los demás te cataloguen o te Claro. pongan. Porque en tema de valor no podemos decir tú vales menos que yo porque tú eres 1 y yo soy 2. ¿Ok? Claro. Mira, te voy a compartir aquí. Miguel Habano se está escribiendo, Roger, por WhatsApp. Dice, buenas tardes. Ser el segundo lugar ayuda para que te superes. Dice, todos Ok. somos buenos en algo. Pero en muchas ocasiones el que menos lo crees eres tú, exactamente. Si no eres el mejor, lucha para lograrlo porque la disciplina es un hábito de todos los días. Saludos de Miguel Abán. Dice que la próxima semana nos va a escuchar desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos y bendiciones. Me gusta mucho eso. Lo está viendo como ser el segundo lugar te ayuda a entender que hay algo más por crecer, ¿no? Sí. O sea, como que él lo toma a decir, porque tengo todavía margen para seguir creciendo. Es algo que me reta, ¿no? Y margen para mejorar. Y sobre todo, tú estabas tocando el tema de no solo creer para ganarle al rival. Exacto. Y tú dices, bueno, es que puede ser que cuando ya le ganes al rival, ya no tengas motivación, ¿no? Ajá. Pero luego pasa también que si tú quieres ser el 1, ¿no? Sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Del ranking eres el número 50 Sí. y tú quieres ser el 1. Para llegar al 1 te faltan 49 puestos Exacto. más arriba. Entonces, aquí el tema es que también, si tú buscas ser el 1, de repente, o sea, si solo te comparas con las demás personas, de repente se vuelve un juego que nunca termina, porque siempre vas a estar atrás. Y de repente eso puede provocar una frustración o Exacto. un cansancio, decir, oye, mira, me estoy esforzando y no veo ese resultado. Así ¿no? es. Y me imagino que Lochte lo pensó en algún momento, pero él canalizó esa parte y dice, mira, con mis herramientas, con mi entrenamiento, con mi físico, así como estoy, voy a competir para hacer A mi máximo. lo mejor posible que yo pueda hacer. Me comentabas algo de Jorge Valdano sobre Nadal, ¿no? Sí, Valdano tenía en uno de sus libros, él mencionaba un ejemplo y decía que él admiraba mucho a Rafa Nadal porque él lo describía de esta manera y decía, en cada partido él llega a su cima, Wow. a su propia cima, en el punto de que normalmente puedes alcanzar el éxito, pero habían partidos, realmente tú lo entiendes que en el tenis hay muchos partidos que Sí, se pierden. muchas pérdidas, claro. Entonces él decía, hay partidos en los que yo veía a Nadal que desde el mediados del primer set que no iba bien, que no le entraban los golpes, que no iba bien, y sin embargo lo veías a él siempre peleando, siempre buscando una oportunidad, y él decía, yo por respeto me quedaba viéndolo, aunque yo también supiera que él iba a perder, me quedaba viéndolo, porque él dice, eso es lo que debemos de buscar, aunque muchas veces no se alcance el objetivo, el esforzarte, el hacer lo necesario, como bien lo decía Miguel en el comentario, ¿no? La disciplina, el entrenar a la mente de siempre esforzarte al máximo es una disciplina que tienes que ir adquiriendo, y creo que eso es lo que funciona en la vida, porque la vida, nuestra vida se trata de eso, ¿no? Te caes, te levantas, te caes, te Exacto. levantas. Todos tenemos, me imagino tú en algún... lo digo como un ejemplo, ¿no? Sí, A lo sí, mejor te pasará que después de dar alguna conferencia, a lo mejor sientes que no fue tan buena como la anterior, Exacto. ¿no?
Y tampoco dices, mira, oye, ¿sabes qué? Ya estoy frustrado. No, dices, me sirve para mejorar. Exacto. Y de repente habrá alguna conferencia que dice, oye, hoy me fue excelente, ¿no? Me imagino que así debe ser. Y aún así, fíjate, tienes muchos puntos que quisieras extraer de lo que dijiste. Está Sí. muy interesante, de verdad. Solamente te extraigo este comentario. Si vivimos así, Roger, en expectativas o en cómo compararnos, hay una plática que dieron en el Seminario Internacional de Líderes, de que dice que también la autoevaluación o la evaluación que nos han dado la gente nos ha hecho conformistas. Por Ok. ejemplo, si yo por cierto examen me ponen un 10, para mí es lo máximo, entonces yo ya no tengo nada para crecer, porque Ok. el 10 es el tope. ¿Me explico? Si me hubieran puesto 7, 8, voy a crecer. Pero cuando me califican con 10, yo me digo a mí mismo, ya no hay nada más que hacer, nada mejor. Ok. Y ese es un problema mental. ¿Por qué? Porque yo pienso que ya no hay más arriba. Entonces ya lo que hice es lo mejor. Entonces, por eso me encanta esto que dice Jorge Valdano, que Nadal en cada partido llega a su cima. ¿Qué quiere decir? Hay cimas nuevas. O sea, hay momentos que vas a seguir creciendo. Es un crecimiento continuo y eso me encanta. Te hayan evaluado con 10 o con 5. Me acuerdo, en algún momento ojalá lo platiquemos, Roger, la historia del ahorita de Fórmula 1, del de Mercedes, el director del equipo de Mercedes. Toto Wolff. Toto Wolff, ajá. Ujú. Que él está hablando esto de que dice, ellos tienen retroalimentaciones al final y la retroalimentación, haz de cuenta que está igualita el día que ganaron, el día que perdieron. No hay diferencia. Ok. Hayan ganado o hayan perdido, ellos analizan de la misma manera y la dinámica de la reunión es exactamente igual. Y eso me encanta. Y lo dice aquí Rafa Nadal, dice, el éxito consiste en actuar de manera impecable a cada instante con desapego del resultado. Sí. Me gusta mucho, por eso te digo, extraje muchas cosas que mencionaste. Sí, porque vivimos expensas de resultados, ¿no? Y sobre todo en el deporte es muy fácil enfocarte en eso, ¿no? En el resultado. O sea, solo vas por el resultado. Pasa mucho en el fútbol, ¿no? Ajá. Y de repente todo es a ganar como sea, no importa. Y hay otros técnicos que dicen, miren, a mí me interesan otras cosas. Y en la vida debe ser eso. De Así repente es. estamos enfocados ya en una espiral de un estilo de vida oye, solo lo que importa es hacer dinero. Así es, sí. O Triste, solo lo que triste. importa es estar en los puestos más altos de O una tener empresa. la fama o reconocimiento, ganarme tal título, tal Exacto, trofeo. Exacto, y estar dispuesto a hacer lo que sea, a brincarme los pasos que sea con tal de estar en ese puesto, ¿no? Terrible, sí. Y estamos en esa, o sea, esa es la cultura general que está impuesta. Y ir en contra de eso parece que estás totalmente equivocado, ¿no? Y de el mundo al repente, revés, ¿no? claro, Sí. y de repente es decir, a ver, yo con mis armas, con Mis talentos, habilidades, sí. mis habilidades, con mi disciplina, entrenamiento, etcétera, ¿hasta dónde puedo llegar? Así es. Si no se me da, Exacto. no. Y es difícil aceptar eso. Sí, porque es eso difícil. significa que aceptar, dices, bueno, si no me toca hacer lo que yo quiero hacer, ni modo. Ajá. O hasta donde yo espero llegar a ser, ni modo. Exacto. Eso implica aceptar y es muy difícil aceptar eso. Nosotros estamos dispuestos a aceptar el reconocimiento, etcétera. Así Pero es. no estamos dispuestos a aceptar el fracaso. Y de repente, ya hemos hablado del fracaso, pero es una cosa, una línea muy delgada. Sí. Y fíjate que tú me mencionaste algo bien interesante. Mientras abandones, no sabrás cuál es tu límite. O sea, como que cuando estás diciendo, ya no puedo ser ese primero en comparativa, bueno, voy a abandonar, pues así no vas a ver cuál es el límite al que vas a llegar tu máximo potencial, ¿no? Sí, que es lo que te comentaba. Mira, nos escribe Julián. Dice, decir soy el número 1 representa la prioridad, el comienzo de todas las cosas. Normalmente las personas han sido regidas para liderar, van por delante, tienen un empuje y la voluntad para innovar. Pero es lo que mencionamos, ¿no? O sea, el sentido de decir soy el número 1 es muy complicado. O sea, Así es. es como, realmente es estar convencido de lo que hacemos. Evidentemente todos nacemos con un potencial, Exacto. todos podemos mejorar, Exacto. pero el 1 es, como bien lo dice él, es el que lidera, es el que va por delante, es el empuje. Exacto. En la Biblia está, ¿no? Había uno, Moisés, que era el que lideraba al pueblo, Exacto. ¿no? A lo mejor todos tenían un potencial, pero el que lideraba era él. Exacto. Y a lo mejor, y estamos en esa parte de, era más importante uno que el otro, pues ahí no. O sea, No, su es rol, tema su de rol roles. era liderar. Exacto, es toma de roles. Entonces, aquí viene una pregunta bien interesante, lo que estamos hablando, porque tú dices, voy a cambiar de profesión porque no soy el número 1.
y la respuesta, una respuesta clave que vamos a ver ahorita después de este corte, pero esto lo va a definir precisamente tu propósito de vida, ¿sale? Y esto lo continuamos en el siguiente bloque. ¿Qué tal? Estamos de vuelta con Vidas de Alto Rendimiento. Estamos entrando en el tercer y último bloque de un tema muy interesante, debatible. Cuando somos el segundo lugar, realmente habrá un segundo lugar en la vida, un primer y un segundo lugar donde es más valioso aquel que es mejor en hacer las cosas que yo, o realmente Dios nos ha determinado un lugar a cada uno de nosotros en el mundo de nuestro propósito, donde podemos ser el primer lugar aunque nadie lo valore, aunque no seamos el mejor de nuestra profesión o de cierto giro, pero sigo siendo igual de valioso y sigo siendo igual de apreciable para Dios y para lo que estamos dispuestos para hacer y determinados para hacer al nacer, ¿no? Entonces, estamos contestando una pregunta antes del bloque. Si no soy el mejor en lo que hago, ¿debo cambiar de profesión? Es una pregunta muy interesante. Roger nos hablaba de un poquito de Jorge Valdano, que hablaba que Nadal está llegando siempre a su cima en cada uno de sus juegos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que si en un punto no eres el mejor en tu profesión, siempre vas a dar lo máximo, vas a seguir avanzando. Y hablamos de que mientras lo abandones, no vas a ver cuál es tu límite. Así que mientras seguir creciendo, mientras tú sigas creciendo, tienes que seguir alcanzando excelencia. Entonces vamos a responder la pregunta. ¿Tu profesión es parte de tu propósito de vida? Yo te preguntaría, ¿tu profesión hace parte de tu propósito de vida o es algo aparte? ¿Ok? Te doy unos pensamientos. No competimos por ser el mejor, sino por cumplir el propósito de nuestras vidas usando el potencial que Dios nos dio. Fíjate qué increíble este pensamiento. Y número 2, la profesión es diferente a un llamado. Nosotros los hombres y mujeres de fe, el llamado es ese propósito que Dios nos dio, ¿sí? Es ese llamado, la razón por la que nacemos. Entonces, el llamado es esto, el propósito de vida, y nuestra profesión es la actividad a la que nos dedicamos para obtener ingresos para vivir. ¿Ok? Ahora, pueden haber combinaciones. Muchas veces tu llamado está ligado a una profesión, Roger. Por ejemplo, a través de nuestra profesión vamos a cumplir la misión de Dios para nuestras vidas. Lo podemos ver en muchos ejemplos de la Biblia. Daniel, José, que eran líderes, eran administradores, eran consejeros del rey. Ellos estaban en un puesto de administración, estaban en un puesto de autoridad. Ellos tomaban decisiones administrativas, gestionaban recursos, tomaban decisiones sobre el personal a un nivel, digamos, político, ¿ok? Bueno, pues esa profesión era parte de su llamado, ¿ok? Pero también a veces es diferente el llamado a la profesión. ¿Qué quiere decir? La profesión es solo el medio por el que Dios nos da un ingreso para vivir. Entonces, el ejemplo de Pablo. Pablo, él se dedicó a predicar el evangelio, pero él trabajaba armando tiendas de campaña. Jesús, por ejemplo, su profesión era un carpintero, pero él no se dedicó, su llamado no era la carpintería. Los discípulos, por ejemplo, eran pescadores, recaudadores de impuestos, médicos, pero su propósito, su llamado era predicar el evangelio. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, si no soy el mejor en lo que hago, ¿debo de cambiar de profesión? Yo te diría, depende de tu propósito de vida. Si tu propósito de vida es igual a tu llamado, a tu profesión, quédate en tu profesión. ¿Sí me explico? Porque ese va a ser el lugar donde Dios te va a usar, aunque tú no te sientas que seas el mejor, aunque tú te sientas que estás limitado, aunque lo que tú estás haciendo no es el mejor catalogado con un título, tú sigues trabajando en tu propósito de vida. Ahora, si yo no estoy siendo el mejor en mi profesión, por ejemplo, soy un vendedor, Roger, y yo estoy tratando de ser mejor y no es el llamado de Dios para mi vida, bueno, pues ahí sí puedo cambiar de profesión. ¿Me explico? No pasa nada con cambiar de profesión porque no está ligado a un llamado. Entonces, ¿te parece? ¿Sí? ¿Te parece? Tú estás... A ver, platícame, ¿qué piensas? Estás muy convencido de... yo creo que es complicado. O sea, es complicado, entiendo el concepto. Entiendo de que muchas veces el llamado y la profesión no van de la mano, pueden ir de la mano. Pero a lo mejor muchas veces el llamado no te da lo necesario para vivir. Claro. Puede pasar que no te dé lo necesario para vivir y tengas que estar en una profesión para poder sobrevivir, ¿no? Que me imagino, que creo yo que es la situación de la gran mayoría de personas o la gran mayoría de nosotros o de los creyentes que nos escuchan.
están en esa situación, ¿no? Muchas veces, digo, entiendo a dónde quieres llegar y los ejemplos que muestras, pero eso no significa que, digo, tampoco es tan fácil cambiar de opinión, de cambiar, Sí. cambiar de trabajo, ¿no? Ajá. Cambiar de profesión. Pero yo lo que sí, por ejemplo, si yo tengo que responder a la pregunta, y si la gente no fuera lo mejor en lo que hace, tiene que cambiar de profesión, yo creo que nos perderíamos de las historias que vemos en el deporte día con día. O de gente, de las muestras de resiliencia del día con día. O sea, nos perderíamos de la historia de David Ferrer, nos Sí. perderíamos de la historia de Ryan Lochte, nos perderíamos Ajá. de muchas historias, de muchos equipos y de diferentes historias de atletas que marcan la historia o que impactan nuestras vidas, aunque no sean los mejores. Exacto, pero a lo que voy es esto. Por eso te decía los ejemplos de Pablo. O sea, Pablo hacía las dos cosas. Él hacía su llamado de predicar el evangelio, llevar todo lo que Dios le había pedido, y él armaba tiendas como para mantenerse, para poder tener este ingreso adicional, ¿no? Los discípulos también, ellos estaban trabajando y tenían otras profesiones. Entonces, muchas veces sí va a ser diferente. Y a lo que voy es esto. Estamos hablando de la profesión. Ujú. La profesión puede cambiarse. O sea, no Sí, pasa nada. Es lo que voy. y lo entiendo porque Ajá. lo platicábamos, ¿no? Sí, Yo sí. te preguntaba a ti si te sientes igual de pleno haciendo lo que haces ahora a la profesión en la que estabas antes, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas, te entiendo y por eso te digo, no es tan fácil porque ¿quién mejor que tú que me dices, oye, cambiar de una estabilidad, Sí. de una estructura laboral a algo totalmente nuevo es un Exacto. paso muy Abismal, fuerte, es un paso abismal. muy fuerte. Así es. Y realmente pues se admira esa convicción. Exacto. Ahora, tú estabas listo, o sea, me imagino que tú, conociéndote, digo, no me lo has contado, pero me imagino que antes de hacer eso hiciste todos los cálculos y pensaste todas las posibles situaciones que podían pasar Exacto. en el inicio, ¿no? Exacto. Y aquí es el punto de esto. Lo que pasa es que mi propósito Ujú. está, digamos que es firme, es fijo, pero lo que yo voy caminando o sea, lo que voy decidiendo en el camino, ahí puedo ser flexible, puedo hacer ajustes. ¿Me explico? Si estamos hablando de que porque no soy el mejor en cierta profesión, ¿me puedo cambiar? Sí, mientras no dejes de perseguir tu propósito. No sé si aclaré un poquito el punto. Mientras no dejes de perseguir el propósito de tu vida, tú puedes cambiar de profesiones o puedes hacer otras cosas si no te sientes pleno, no te sientes lo que sea. Pero nunca cambies el propósito de vida que Dios te determinó. Entonces, hay de las dos, por eso te decía los dos escenarios. Sí. Hay gente que sí está haciendo precisamente su llamado y eso es tu profesión, que le da el ingreso, y otros que tienen que ser adicionales para que les ayuden a continuar Claro, en su propósito. claro. Entonces, puede ser de las dos. Creo que tienes Sí, un mensaje sí por nos, allá. nos escribieron, bueno, Julián nos sigue escribiendo, él menciona y dice, yo creo que cuando no eres bueno en algo es más un desafío que se puede aceptar como un proyecto productivo de superación personal y profesional. Ah, sí. Entonces, que nos ayuda a superar malos hábitos o tendencias que podrían estar evitando que alcancemos nuestro máximo potencial. O sea, él no lo habla como un cambio de profesión, sino como un Reto. Como un reto. Reto a ¿no? crecer. Como un reto. Me imagino que, digo, así es como lo vemos la mayoría, ¿no? Como un reto. O sea, tú dices, Exacto. oye, no soy bueno en algo, tengo que mejorar para ser bueno. Pero cuando hablamos, muchas veces estamos tocando un tema de que va de la mano con lo que tú dices. O sea, es una diferencia de profesión, si te apasiona lo que haces, si te gusta eso que haces y en verdad quieres mejorar, o de repente sientes, como en algún momento la gente dice, o sea, sientes que estás en un lugar en el que no deberías estar. Exacto. Y aquí otro punto que yo pudiera como recomendar. Encuentra un lugar en donde esté ligado el don o talento que Dios te dio. ¿Por qué? Aunque no, digamos que tú dices, no voy a poder ser el mejor no sé, en Ujú. atletismo. Pero tú tienes un don en atletismo. Sí. Sigue en esa carrera, ¿sí me estoy dando a entender? O sea, ahí es donde estamos hablando de Ryan Lochte. O sea, su don y talento estaba en nadar. Aunque no llegó a ser el primer lugar, no, porque estaba en los tiempos de Phelps. Sí, sí, Entonces, sí. encuentra ese lugar donde esté ligado tu talento, porque ahí es donde vas a disfrutar, ahí vas a tener esa pasión por Sí. lo que haces, ¿no? Sí, que sin duda va ligado con lo de, si hablamos eso, o sea, si yo te digo, oye, si no eres bueno en lo que haces, y es mejor que cambies de profesión, entonces, pues la gran mayoría de jugadores de fútbol americano, de basquetbolistas, pues no siguieran haciendo lo que hacen, ¿no? Pero ellos quieren ser la mejor versión de ellos mismos, ganando
lo que ganen, aún sabiendo que nunca van a superar a Michael Jordan o en algún momento. Exactamente. Oye, nos escribe el profeta Juan Carlos. A Nos ver. dice, el tema es extremadamente bueno porque al final de cuentas tiene que ver mucho en la fe que tú tengas cuando tú tienes fe y tienes una decisión correcta de parte de Dios. Puedes cambiar de una profesión a otra drásticamente y Dios te bendecirá de una manera sobrenatural. Pero lo primero que debemos de tener es una comunión con el Señor, que es lo que estamos hablando. Exacto. O sea, que tú sepas realmente si eso es el propósito que Dios tiene para ti. Exactamente. Porque si no, volvemos a los mismos temas que hemos hablado en otros programas, es decir, cambiamos algo porque no nos gusta. Exacto. Ah, no soy bueno en esto, me voy a otra cosa. Ajá. Y de repente No tampoco se soy bueno trata en de eso. Exacto. Y entonces vamos así, pero porque no tenemos un rumbo definido. Exacto. ¿No? Y aquí estamos hablando es cuando tú ya tienes un rumbo definido, cuando tú ya pusiste en práctica, ya tienes disciplina, tienes constancia, sabes qué es lo que quieres, ya planteaste tus objetivos, ya estás mejorando poco a poco y dices, mira, ¿sabes qué? Esto no, siento que no va por aquí. Exacto. Pero no es ir cambiando de trabajo por cambiar de trabajo. Exacto. Como él dice, tienes que tener muy bien, saber muy bien qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar o tener Exactamente. Por un ejemplo, mensaje de Dios, un llamado de Dios. Y yo lo veo muy claro en Jesús. O sea, Jesús vino a la tierra y él tenía capacidad de hacer lo que quieras. Pudo haber hecho una mega iglesia, pudo haber hecho una empresa, pudo haber hecho una comunidad, pudo haber hecho millones de cosas aquí en la tierra. ¿Ok? Sí. En profesiones, en capacidad, tenía talento, tenía habilidades, tenía un liderazgo, el modelo más grande de liderazgo. Ahora, él vino a cumplir su propósito. Sí. Y en algún punto, o sea, ¿qué quiere decir? Le dio prioridad a su propósito. Sí. Aunque para los demás, a nivel mundo, Jesús no es el número uno, no fue una persona exitosa. O sea, a pensamiento de mundo. ¿Por qué? No tuvo familia. Dice la Biblia que no tuvo un legado Sí. aquí. Ajá. Sí, sí, No sí. tuvo una empresa que tú dices, recordó, tiene una, o fue rico. ¿Me explico? Digamos que a términos del mundo no fue el número uno en muchas cosas. No ganó premios, ¿no? ¿Me explico? Exacto, exacto. Pero vino a cumplir su propósito. A Exacto. ojos de un resultado o del, por ejemplo, si nos vamos a lo que era la profesión de Jesús, la Biblia no nos dice que era el mejor carpintero que antes había existido en Jerusalén. Así No, es. no te lo menciona así. Así es. Empieza su ministerio y entonces sí, evidentemente ya luego hablamos que cuando él se dedicó a hacer lo que tú bien dices, el llamado, se volvió el mejor. Así es. Cuando él dio ese llamado. Pero los otros ejemplos que tú nos dabas, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de los discípulos, Jesús, bueno, los discípulos él los recluta, se les puede Exacto. llamar así, Exacto. y se encarga de proveerles todo para que puedan vivir cumpliendo su propósito, Exactamente. ¿no? Que igual nos lo escribe el pastor, el profeta, nos dice que él había tenido muchos negocios antes de conocer a Cristo y que sin conocer a Cristo era como tirarlo en saco roto. Dice, Ok. y ahora que conozco al Señor, tengo un negocio, me prospera cada día, tengo menos que antes, pero tengo una paz que no cambio por nada. Wow, buenísimo. Eso es cuando sabes Buenísimo, que exacto. estás haciendo tu llamado, ¿no? Exacto. Y no te falta nada. O sea, no sientes la necesidad esta que nosotros ponemos de cumplir expectativas. Exacto. O sea, tú recibir estás cumpliendo aceptación. tus propias expectativas. Es- De repente, yo entiendo realmente cuando estamos en el mundo, queremos autos, coches, lujos, lo queremos para que la gente, que la gran mayoría lo quiere para que la gente los acepte. Es lo que te decía, ¿no? De que lo vemos, por ejemplo, en artistas. Cuando comienza un artista, realmente comienza como artista, creando arte, por amor al arte y todo. Y de pronto, ya decimos, lo vemos muy común, de que ya se hizo comercial. Ujú. Ya empezó a hacer las canciones que todo el mundo escucha, empezó a perder su esencia para adaptarse A lo que se le- escucha ahora. a lo que se escucha ahora. Entonces, eso es desviarte precisamente. Eso es lo que no buscamos. Eso no es lo que queremos. Tenemos que... Me gusta mucho una definición de Maxwell como lo dice. Dice, tenemos que conocer nuestro propósito en la vida, Ujú. número 1. Número 2, crecer para alcanzar nuestro máximo potencial. Y número 3, sembrar semillas que beneficien a otros. O sea, lo que estamos hablando es esto. Aunque el mundo no me diga que soy el primer lugar en esto, aunque aparentemente, me explico, yo no tenga el título, la medalla, yo conocí mi propósito y yo alcancé mi máximo potencial. Es correcto. Ya estoy Para por lo que te pagar. haya alcanzado. Ya estoy, o sea, si mi máximo potencial, Roger, es tener una microempresa para 20, bueno, por eso Dios va a estar agradado de mí porque yo Claro. sé todo lo que me dio, ¿ok? Claro. A mí yo no le voy a mí no me va a pedir, no me va a reclamar Dios por los dones que a ti te dio. Claro. Ni por O lo sea, que tú conseguiste, ni Ni nada. por tus empresas, ni por tu capacidad, ni por tu inteligencia. A mí me va a pedir por lo que me dio, poco o mucho. Entonces,
conocer nuestro propósito y alcanzar ese máximo potencial, eso es lo que va a valer la pena. Entonces, ahí es donde entra la pregunta, ¿vale la pena hacer un segundo lugar que nadie recuerde? Pues sí. ¿Por qué? Porque no se trata de que los demás digan si es primero o segundo lugar que me recuerdan, no. Se trata que yo dé mi máximo potencial y cumpla el propósito de vida por el cual nací, ¿no? Es correcto, la verdad que es un tema de bastante debate. Yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Con tus herramientas, con tus atributos, con tus virtudes, llegar al máximo nivel que tú puedas llegar. Yo creo que esa debería ser la conclusión y no es tan fácil aceptarlo. Es un trabajo continuo, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo estamos en este mundo donde todo es medible, ¿no? Hasta en el mismo cristianismo, o sea, en las mismas iglesias, se compara. ¿Cuál es la iglesia más grande? ¿Quién tiene el mejor mensaje? O sea, estamos comparando completo, o sea, siempre se compara, ¿no? Así es. Y yo creo que es importante siempre estar bien contigo mismo y con Dios. Así es. Y aquí, antes de hacer el cierre, Roger, quiero dejarte un versículo. No quisiera terminar esta sesión sin un versículo. Por el tema del valor, muchos luchamos con eso. No soy el primero, no tengo el reconocimiento, no tengo título, no tengo este valor tan grande. Solamente quiero darte unos versículos. Dice Isaías 43:4. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Te lo repito, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Imagínate el valor que nos da Dios a cada uno de nosotros. Así es, la verdad es que este tema es un tema muy interesante. Esperemos que les haya gustado, les haya servido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Vidas de Alto Rendimiento. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje de superación personal y desarrollo del liderazgo. Sus comentarios, preguntas e historias de éxito son una fuente constante de inspiración para nosotros. Recuerda, tú eres el autor de tu propia historia, así que sigue persiguiendo tus sueños, supera los límites e impulsa tu vida. Este programa fue presentado por JM Comercializadora. Tenemos lo que necesitas para tu construcción. Para mayor información, llama al 9998 022336.